Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. ¿Qué tal, Ernesto, Alberto? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Al contrario. Gracias, Efraín. Nos queda este dato que nos parece fundamental, sobre todo en temas tan críticos como la desaparición de personas. Padrón electoral, potencial herramienta para paliar la crisis forense. Así se titula precisamente esta nota periodística que se está publicando en pie de página, este trabajo valiosísimo que nuevamente has hecho, Efraín Zuc, de ¿A dónde van los desaparecidos? Platícanos, cuéntanos de qué va este trabajo periodístico que nos parece de verdad relevante, y particularmente para todas estas colectivas y colectivos que están pues en la búsqueda de sus personas cercanas, de sus familiares desaparecidas y desaparecidos. Así es, pues bueno, teníamos justo hace unos años, no sé si recuerdan, que hubo una nota de que se había firmado un convenio entre la Comisión Nacional de Búsqueda, en ese momento presidida por Roberto Cabrera, era el año 2018, y el Instituto Nacional Electoral para el intercambio y la confronta de datos biométricos, como son las huellas dactilares, ¿no? Algo que es importante decir de las huellas dactilares es que son datos que hacen una persona, digamos, única y que pueda ser identificable. O sea, es muy poco probable o prácticamente imposible que dos personas puedan tener huellas dactilares iguales, dos personas distintas, obviamente, ¿no? En ese sentido, pues me di a la tarea de, justo realizando peticiones de acceso a la información pública, de tratar de averiguar qué había pasado con ese convenio, cuáles habían sido los resultados del mismo, y justo pues encontré que había un convenio previo desde 2016 que firmó el Instituto Nacional Electoral con las instituciones forenses del país. La mayoría están en las fiscalías, antes procuradurías, algunas, como en el caso, no sé, de Guerrero, están en la Secretaría de Salud, o de Baja California, que están en su poder judicial. Incluso aquí, bueno, ahí en la Ciudad de México, en este momento no estoy allá, se encuentra el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, estas instituciones forenses firmaron este convenio, y a partir de 2017 hay registros de intercambios de información, o más bien solicitudes que hacen estas instituciones al Instituto Nacional Electoral. Y pues el resultado son 53,888 solicitudes. Sin embargo, solo de estas pudieron ser, digamos, posibles coincidencias 14,444, y finalmente fueron determinadas a partir de análisis periciales, como lo indica el protocolo que el propio INE elaboró para poder hacer este intercambio. Fueron apenas 2,361, que es, digamos, el 4,4% de ese total de universo de 53,000 solicitudes que fueron realizadas. Un tema que me parece importante de destacar, Efraín, es que justamente parece que se desperdicia la información que existe en el padrón electoral. Cuando uno se registra ante el INE para tener su credencial para votar, que sirve además como una identificación fundamental en México, pues se le toma la fotografía, se toman las huellas dactilares y hay otra información como es el domicilio, por ejemplo. Entonces, esta herramienta existe y inclusive el INE tiene establecido un protocolo para auxiliar a las fiscalías de los estados en el proceso de identificación de los cuerpos que llegan a las morgues. No sé por qué no se ha utilizado esta herramienta, porque entiendo que el procedimiento es que la fiscalía envía los datos que encuentra de los cuerpos, pues el INE los coteja y regresa la información sobre las posibles identidades que puedan coincidir en su padrón de datos, que es enorme, más de 90 millones de personas estamos allí. ¿Por qué no se ha utilizado esta herramienta, Efraín? Pues primero habrá que decir que hay limitaciones que no dependen de manera específica de las fiscalías, otras que sí, por supuesto, ¿no?
Una, pues es evidente, el padrón electoral tiene datos de personas mayores de 18 años, entonces hay un universo que no es el más grande de personas desaparecidas o de cuerpos sin identificar, pero bueno, es importante mencionarlo, ¿no? O sea, es un primer obstáculo. Otros obstáculos sí tienen que ver con, digamos, los métodos para obtener las huellas dactilares. El primero, y esto es algo que nos decía la investigadora Volga de Pina, ¿no? Es que ella recuerda en la entrevista, me decía, bueno, imagínate, si para hacer tomas de muestras biológicas para poder hacer procesamiento y obtener perfiles genéticos, muchas veces no se hacían cuando recibían los cuerpos que incluso en este momento tienen 10 años que llegaron como no identificados a los servicios médicos forenses, pues también eso es muy probable que haya pasado con los registros de las huellas dactilares. Esto quiere decir que los servicios médicos forenses no hayan hecho una correcta recopilación de este registro dactilar, y entonces no hay con qué confrontar con el padrón electoral de los datos biométricos con los que cuenta el INE. Esa puede ser una. Otra que también es importante poner sobre la mesa, que ya algunos expertos lo han mencionado, es que la técnica para recoger las huellas dactilares es distinta. Sabemos, el INE ha cambiado incluso sus mecanismos, si se acuerdan antes, quienes ya tenemos 30 y más, ¿no? Pues probablemente nos tocó en papel, ahora es digitalizado, el número de dedos también ha cambiado y eso y es una técnica de rodamiento también anteriormente que no necesariamente coincide con la forma en que los servicios médicos forenses, que allá digamos no hay una estandarización y estamos hablando de más de una década, para recoger en tinta y sobre papel las huellas dactilares de los cuerpos cuando los recibieron, ¿no? Entonces, digamos, esas son los primeros obstáculos, y otros, por supuesto, pues tendrán que responder las propias instituciones forenses, y ahí yo creo que las familias siempre están muy, muy pendientes y presionándolos, ¿no? Para tratar de saber por qué, si existe el convenio y si existe la tecnología, no están utilizando este mecanismo, o qué tendrían que cambiar para poder utilizar las confrontas de huellas dactilares con las que cuenta el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿De quién depende eso, de que se haga o no se haga? No tengo claro ahí esa parte, Efraín. ¿De quién depende? Ahora sí que las competencias son estatales, digamos, en términos de los procesos para procesar, llamémoslo así, siempre entrecomillado. Yo sé que este es un tema obviamente muy doloroso, particularmente para las familias de personas desaparecidas, los cuerpos que le llegan, ¿no? Hay un protocolo de identificación humana desde el 2015, sin embargo, este no ha sido realmente utilizado por todas las instituciones forenses y no entra mucho en detalle las técnicas para recoger datos tan precisos, digamos, como las huellas dactilares. Creo que ahí tienen las procuradurías, las fiscalías ahora, que es donde están la mayoría de los servicios forenses, un pendiente importante que debería estar liderado por la Fiscalía General de la República. Incluso tienen el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para llegar a acuerdos de cómo homologar esa toma de huellas dactilares para que sí pueda ser confrontada con otros registros de datos biométricos como en este caso el padrón electoral. Y nada más como para mencionar, la Fiscalía General de la República lleva unos 2 años de retraso en la implementación de un Banco Nacional, de datos forenses, donde no solo la información genética podría estar, sino también información como esta de huellas dactilares, que además su confronta y, digamos, el posible mecanismo de identificación es más ágil, es más económico incluso, y puede ser incluso más seguro que la obtención de perfiles genéticos, ¿no? Pero para aclarar también, esta información de las huellas dactilares, por ejemplo, y fotos de los rostros, debería existir. O sea, es como algo, un debe cuando una fiscalía o un servicio forense tiene un cuerpo no identificado, ¿no? Esa información debe estar allí, en algún sitio. Sí. Definitivamente ese es el deber ser, ¿no? Deberían existir estos registros. También desde 2015 deberían generarse algo que le llaman archivos básicos, donde estaría, digamos, los resultados de distintas pruebas que se le realizan a los cuerpos no identificados. Ahí hay un pendiente de saber realmente cuántas de estas fiscalías, de estas instituciones forenses efectivamente tienen
en sus archivos los archivos básicos, valga la redundancia, o los expedientes de cada uno de los cuerpos, pero estamos hablando de que en este país hay al menos 39,000 cuerpos sin identificar. Entonces, la gran pregunta que creo que habrá que ver cómo responderla o cómo hacer que las autoridades respondan es si cuentan con todos esos expedientes y cuál es el proceso que tienen también de digitalización de los mismos, porque lo que es claro es que el INE no va a revisar hoja por hoja, no para confrontar visualmente, sino que es un proceso automatizado y para eso se necesitan archivos digitalizados. Efraín Zuc, te queremos agradecer como siempre que nos hayas acompañado y agradecer también siempre ese valioso trabajo que realizan ustedes ahí en A Dónde Van los Desaparecidos, las Desaparecidas. Gracias por acompañarnos y ahí te seguiremos molestando nuevamente. Recuerde usted, puede leer este trabajo periodístico en la página de pie de página que ya está publicado y que se titula, ahí está usted viendo precisamente el encabezado: Padrón Electoral, potencial herramienta para paliar la crisis forense, un trabajo de A Dónde Van los Desaparecidos, las Desaparecidas. Gracias, Efraín, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, Efraín, cuídate.